Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre señales de tránsito para obras en la vía. Empecemos. Cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, acopio de materiales de construcción o actividades relacionadas con servicios públicos o emergencias en una determinada vía o en una zona adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y vehículos. Dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, aplicando normas y medidas técnicas apropiadas que se incorporan al desarrollo del proyecto, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios. Ello requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la circulación, adviertan de peligros y guíen adecuadamente a los conductores, garantizando tanto su seguridad como la de los trabajadores y la protección de la obra ejecutada. Y bien, antes de detallar cada una de las señales para obras, voy a mencionar unos conceptos muy importantes. Zona de obras. Es un terreno en el que se van a realizar una serie de obras principales y complementarias. Una zona de obras en la vía está compuesta por 6 áreas o sectores. Estos son: área de prevención. En este sector se debe advertir sobre la situación que la vía presenta más adelante, proporcionando suficiente tiempo a los conductores para modificar su patrón de conducción antes de entrar en la siguiente área. Área de transición. Es el sector donde los vehículos deben abandonar el carril ocupado por la obra. Esto se consigue generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves, delimitados por conos, delineadores tubulares, canecas u otros. Área de seguridad. Es el espacio que separa al área de obras de los flujos vehiculares o peatonales. Su objetivo principal es proporcionar al conductor que por error traspasa las canalizaciones de la zona de transición un sector despejado en el que recupere el control total o parcial del vehículo antes de que éste ingrese al área de trabajo, aumentando también la seguridad de los obreros. Es por ello que no deben ubicarse en ella materiales, vehículos, excavaciones, señales u otros elementos. Área de obras. Es aquel sector cerrado al tránsito y donde se realizan las actividades propias de la obra. En su interior operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales. Fin de obra. Es el sector utilizado para que el tránsito retorne a las condiciones de circulación que presentaba antes de la zona de obras. Área para el tránsito. Es la parte de la vía a través de la cual es conducido el tránsito. Ahora bien, para garantizar el buen funcionamiento en la zona de obras, la ubicación de las señales verticales debe considerar lo siguiente. En primer lugar, la ubicación longitudinal, es decir, la distancia entre la señal y el inicio de las obras. Esta debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad máxima permitida la posibilidad de ver, leer y comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada. En segundo lugar, la ubicación lateral, que es la distancia entre la señal y el carril destinado a la circulación. Por lo tanto, es preciso que éstas se ubiquen dentro de los 10 grados respecto del eje visual. En tercer lugar tenemos a la altura de la señal, la cual queda definida por los factores que podrían afectar su visibilidad, como la altura de vehículos en circulación, el alto de la vegetación, la presencia de cualquier otro obstáculo y la geometría horizontal y vertical de la vía. Y por último, la orientación. En general, las señales verticales se instalan al costado derecho del sector de la calzada en el área de prevención, el área destinada a la circulación o de fin de obras. En vías de 2 o más carriles por sentido de circulación, se coloca el mismo mensaje en ambos lados, cuando las condiciones de espacio lateral así lo permiten. Por otra parte, en cuanto a la instalación, se pueden instalar en soportes portátiles o sobre el dispositivo de barricada. Ahora, las señales de tránsito verticales que se emplean en obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento están incluidas y contempladas en los mismos grupos que el resto de las señales de tránsito. Estas son señales verticales reglamentarias. Estas tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Las características de estas señales no varían cuando se instalan en zonas de obras respecto de su aplicación permanente. Su forma es circular.
con orla roja, fondo blanco y letras o símbolos negros. Dentro de ellas encontramos fin, vía cerrada. Se debe emplear para notificar a los conductores el inicio de un tramo de vía por el cual no se permite circular. 1 a 1. Se debe emplear para reglamentar el paso alternado de los vehículos cuando en una calzada de 2 carriles de sentido único se cierra uno de ellos. El segundo tipo de señales verticales son las preventivas. Estas tienen como propósito advertir a los usuarios de las vías la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la zona de obras. Normalmente tienen forma de rombo con color amarillo y negro, pero cuando se usan para la señalización en obras, sus colores serán naranja para el fondo y negro para las orlas, símbolos y textos. En general, todas las señales de prevención pueden ser eventualmente utilizadas en zonas de trabajo siempre que tengan color de fondo naranja. No obstante lo anterior, su empleo debe reducirse al mínimo necesario para brindar la información adecuadamente, porque el uso excesivo de ellas para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a todas las señales. En este video solo explicaré las que son exclusivas e indispensables para las zonas de obras. Si deseas profundizar más sobre el resto de señales preventivas, por aquí arriba te dejo el enlace del video que te puede ayudar. Señal trabajos en la vía. Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante por la realización de obras en la vía. Se debe ubicar antes del área de transición o canalización, a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo. En la tabla se presentan las distancias mínimas recomendadas en metros. Por ejemplo, si la obra se encuentra ubicada en un área urbana en un tramo de vía donde la velocidad máxima permitida es de 60 km por hora, la señal debería ubicarse a 150 metros del área de transición. Por lo tanto, se debe agregar una placa que indique dicha longitud. Para el ejemplo sería la leyenda a 150 metros. Cuando la zona de trabajo cubra entre 500 y 1000 metros, se puede agregar una placa con la leyenda próximos X número de metros. Y si la obra se prolonga por más de 1000 metros, la indicación debe estar aproximada al kilómetro. En vías urbanas que tengan características de autopistas, la distancia mínima deberá regirse por lo establecido para las vías rurales. Dada la relevancia de esta señal, puede ser reiterada antes del área de transición y reforzada al costado izquierdo de la vía. Y si las obras se encuentran muy próximas a una intersección, debe instalarse también en las otras vías que acceden al cruce, con placas adicionales que contengan flechas apuntando en la dirección de las obras. La siguiente señal es maquinaria en la vía. Esta se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede encontrarse entrando, saliendo o estacionada en la vía. Su ubicación con respecto a los sectores donde entran o salen dichos vehículos pesados depende de la velocidad máxima permitida en la zona de trabajo y se recomiendan las siguientes. Por ejemplo, si la velocidad máxima en la zona de trabajo es de 40 km por hora, la señal debe estar ubicada a 100 metros del punto de entrada y salida de estos vehículos. Señal auxiliar de tránsito. Se utiliza para advertir que más adelante el tránsito está controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. En relación a la distancia mínima de instalación, en vías rurales debe ubicarse por lo menos 350 metros antes del punto de control y en vías urbanas por lo menos a 150 metros. Se recomienda que sea reiterada antes del punto donde el banderero se ubique. Y por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector donde se ubica no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. Señal angostamiento a ambos lados. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada a ambos lados. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. Angostamiento a la derecha. Debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada. Angostamiento a la izquierda.
Debe ser usada para advertir sobre un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada. Ahora pasamos al tercer grupo de señales para obras, que son las señales informativas, las cuales tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios de la vía a través de la zona de obras, entregándoles la información necesaria con suficiente anticipación para que puedan transitar por ella de la forma más segura, simple y directa posible. Normalmente son rectangulares con fondo azul o verde, pero cuando se usan para la señalización en obras, sus colores serán el naranja para el fondo y el negro para las orlas, símbolos y textos. Y de acuerdo con su función, las señales informativas se subclasifican en: primero, señales que guían al usuario a través de un desvío. Y aquí encontramos fin de obra. Esta señal se utiliza para indicar que la circulación a través de la zona de obras ha concluido y se restablecen las condiciones que existían antes de ella. Se debe instalar a no menos de 120 metros del punto donde finaliza el área de seguridad en vías rurales y a no menos de 25 metros en vías urbanas. Desvío a X número de metros. Esta señal informa sobre la proximidad de un desvío en la zona de obras. Se usa solo en el caso de tener que dirigir el tránsito a otra ruta o calzada. Debe indicar siempre la distancia a la que se encuentra. Desvío. Esta señal se utiliza para indicar el tipo de maniobra requerida para continuar circulando a través de la zona de obras. Se debe ubicar justo antes del lugar donde nace el desvío, con la flecha indicando en qué dirección y sentido continúa la vía. A lo largo del desvío puede ser reiterada cuando se produzcan cambios de dirección importantes. Fin de desvío. Esta señal informa sobre el fin de la restricción a la circulación por la ruta en que se encontraban los vehículos antes de ingresar al desvío. Se debe ubicar a no más de 100 metros del lugar de retorno a la ruta original. La segunda clasificación de señales informativas son las que informan sobre carriles de circulación. Estas son: señales de fin de carril en una calzada unidireccional de dos carriles, ya sea derecho o izquierdo. Estas señales informan sobre el fin de un carril en una calzada unidireccional de dos carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de dos carriles a uno. Señales de fin de carril, calzada unidireccional de tres carriles, ya sea derecho o izquierdo. Esta señal informa sobre el fin de un carril en una calzada unidireccional de tres carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de tres carriles a dos. Señales de generación de carril en calzada unidireccional de un carril, ya sea derecho o izquierdo. Esta señal informa sobre la generación de un carril en una calzada unidireccional de un carril. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de uno a dos carriles. Señales de generación de carril en calzada unidireccional de dos carriles, ya sea derecho o izquierdo. Esta señal informa sobre la generación de un carril en una calzada unidireccional de dos carriles. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio de la transición de dos carriles a tres carriles. Señales de cambio de alineamiento en una calzada unidireccional de dos carriles, ya sea derecho o izquierdo. Informa sobre la proximidad de un cambio de alineamiento en una calzada unidireccional de dos carriles generada por obras en el costado contrario. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Señales de cambio de alineamiento en calzada unidireccional de tres carriles, ya sea derecho o izquierdo. Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada unidireccional de tres carriles generada por obras en el costado contrario. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Señales de cambio de alineamiento en calzada bidireccional de dos carriles, ya sea derecho o izquierdo. Informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una calzada bidireccional. Se debe instalar al menos 150 metros antes del inicio del cambio de alineación. Señal paradero de buses. Indica un lugar donde está autorizada temporalmente la detención de buses de transporte público para recoger o dejar pasajeros. Peatones. Esta señal indica a los peatones que deben circular por un sector especialmente habilitado para ellos. Semáforo apagado. Indica que el semáforo se encuentra temporalmente fuera de servicio.
Cruce peatonal no habilitado. Indica que el cruce peatonal se encuentra cerrado temporalmente al paso de peatones. Cuando se instala esta señal, se debe habilitar un cruce peatonal temporalmente señalizado con la señal peatones. Hasta aquí todas las señales para obras. Ahora vamos a realizar un test para evaluar qué tanto has aprendido.
Recuerda, cuando las operaciones se realizan por etapas, deben permanecer en el lugar solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidos o cubiertos los que no sean requeridos, incluyendo cualquier señalización permanente. Ten en cuenta además que el Código Nacional de Tránsito y la Resolución 1885 del 2015 señalan que quienes ejecutan obras y operativos en la vía pública deben instalar temporalmente dispositivos y señales para la prevención de riesgos. Por lo tanto, la omisión de esta medida acarrea responsabilidad administrativa en caso de accidentes de conductores o peatones. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.